Estrategias de enseñanza para el aprendizaje de la composición y descomposición aditiva. En esta cápsula abordaremos el siguiente objetivo: reflexionar acerca de estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de la composición y descomposición aditiva de tercero y cuarto año básico. ¿Qué encontraremos en este video? Encontraremos estrategias didácticas específicas y diversas de cómo abordar la enseñanza para el aprendizaje de la composición y descomposición aditiva en los cursos de tercero y cuarto año básico. La descomposición y composición aditiva es un contenido fundamental en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Algunos de los aspectos por los cuales es importante el trabajo de este contenido en la enseñanza para el aprendizaje de la matemática es porque promueve el desarrollo de habilidades matemáticas que favorecen el aprendizaje de la adición y sustracción, estrategias de cálculo mental, el aprendizaje de la propiedad conmutativa, partiendo con el número mayor, y una inducción intuitiva de la propiedad asociativa de la adición de los números naturales. Esto ayuda a los estudiantes a realizar cálculos aditivos de manera más eficiente. A continuación, presentamos a modo general estrategias diversas que se promueven en tercer y cuarto año básico sobre la composición y descomposición aditiva y su incidencia en la operatoria de la adición. Estas estrategias sustentan procedimientos y algoritmos de la adición, como veremos en la cápsula. Estrategia de composición y descomposición aditiva. El estudiante realiza la siguiente etapa. ¿Cuánto es 58 más 24? Reconoce que 58 más 2 componen 60, por lo que descompone el 24 en 22 más 2 o 2 más 22. Compone 58 más 2 en 60, es decir, compone un múltiplo de 10 con unidades. Finalmente, suma 60 más las 22 unidades restantes. Estrategia de composición y descomposición canónica, como caso particular de la aditiva, usando la conmutatividad y una inducción intuitiva de la asociatividad de la adición. El estudiante realiza la siguiente etapa. ¿Cuánto es 58 más 24? Realiza la descomposición canónica de cada número. Aplica conmutatividad para juntar y sumar las decenas y las unidades. Repite el procedimiento anterior y llega al resultado. En tercer año se profundiza la adición con reserva, dado que es un contenido fundamental en el currículum. La composición y descomposición aditiva es fundamental para que los alumnos logren conceptualización de la adición con reserva. El problema es siguiente. Hay 38 cactus de capao y 27 cactus de quisco con el cerro. ¿Cuántos cactus hay en total? Es un problema bien planteado en su resolución desde lo pictórico, como se puede ver. Pero claramente, si hacemos un análisis simbólico, no es suficiente para intentar inducir el algoritmo de la suma con reserva. Por tanto, se hace necesario. Primero, usar el concepto de completar la decena del número mayor o la decena más cercana, que en este caso coinciden, que se introdujo en segundo año. Segundo, presentar la resolución simbólica, haciendo uso de la composición y descomposición canónica de cada sumando, tal como se ve en la imagen. Se sugiere que se realice más de un ejemplo para inducir el algoritmo que se presenta en la página 13 del manual del estudiante del tercer año. Por ejemplo, calcula 34 más 57, completar la decena del número mayor o la decena más cercana. Composición y descomposición canónica. Resumiendo, la introducción de este procedimiento para introducir el algoritmo de la suma con reserva en tercer año es importante y se sugiere trabajarlo de la siguiente forma. Primero, completar la decena más cercana de cualquiera de los dos sumandos usando la composición y descomposición aditiva. Segundo, tenemos que este sumando se transformará en un número que tiene una decena más que el número inicial, pero con 0 unidades, decena que en el algoritmo que se está induciendo recibirá el nombre de reserva. Tercero, el otro sumando mantendrá sus decenas,
pero con menos unidades que corresponden a las que se usaron para completar la decena anterior. Entonces, se puede establecer como regularidad que esta decena adicional que se obtiene se llama reserva. De esta forma, hacemos la suma vertical de las unidades resultándonos un número mayor que 10 y ponemos las unidades de ese número en la columna de las unidades y les escribimos el 1 de la decena, que es nuestra reserva, en la parte superior de la columna de las decenas y la sumamos obteniendo el resultado requerido, tal como se plantea en la página 13 del libro del estudiante de tercero básico. Ahora, con adiciones mayores que 100 y la reserva, se produce al sumar las decenas. El algoritmo mantiene su estructura y se obtiene la reserva de una centena. Veamos el siguiente ejemplo. Calcula 84 más 52. Composición y descomposición canónica de cada número completando la centena. Por último, con la suma de dos números mayores que 100, podría producirse reserva de una decena y de una centena, como el ejemplo que se presenta en el siguiente problema, con su correspondiente imagen. Aunque se explica y se usa el algoritmo correctamente, en la imagen se presenta la descomposición canónica de cada sumando, pero esta idea no se usa para su representación simbólica, de tal forma que sea un aporte a la inducción y comprensión del algoritmo como proponemos. La idea es realizar la descomposición canónica de cada sumando, juntando las centenas, las decenas y las unidades. Con las unidades se puede componer otra decena, reserva, y con las decenas se puede componer otra centena, reserva. Veamos otros ejemplos. Calcula 274 más 158. Calcula 486 más 357. En cuarto año, se sugiere seguir las indicaciones anteriores para consolidar las estrategias trabajadas hasta ahora y el algoritmo de la adición con reserva. Como docentes, la enseñanza para el aprendizaje de la composición y descomposición de números debemos procurar promover estrategias más complejas tales como sobreconteo y composición, dejando de lado la estrategia de conteo que declina la demanda cognitiva, la descomposición canónica y la formación de la decena más cercana, diferentes sistemas de representación para una comprensión más acabada del objeto matemático en cuestión. En todos los casos, se fomenta el uso de sistemas de representación diferentes, concretos, pictóricos y simbólicos. Hacemos una invitación a considerar estos elementos tanto para la planificación como para la enseñanza y el aprendizaje de la composición y descomposición aditiva y las operaciones de la adición y sustracción. Al mismo tiempo, es posible usar estos conceptos y procedimientos para lograr fundamentar otros conceptos, tales como número par y número impar, haciendo uso de la siguiente estrategia. Realizar todas las descomposiciones posibles de varios números pares y de sus sucesores en dos sumandos e intentar que los estudiantes encuentren las siguientes irregularidades. Un número par y su sucesor tienen la misma cantidad de descomposiciones diferentes. La cantidad de descomposiciones diferentes de un número par es igual al valor de su mitad. En la última descomposición de los números pares, los dos sumandos son iguales. Finalmente, se espera que los estudiantes puedan describir un número par como aquel que se puede descomponer en dos sumandos iguales, y un número impar como todo número que es sucesor de un par.